Bueno, ahora sí. Ya estamos iniciando la grabación. Bueno, Jaime Tepantes, hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a tener una clase básicamente de puesta en común de ejercicios, que es importante que lo hagamos porque, bueno, por la sencilla razón de que muchos han practicado y seguramente muchos tienen preguntas, así que es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a dedicarle un poco a hacer la puesta en común de algunos ejercicios, de los que podamos, los que lleguemos a hacer. Les tengo que explicar una regla nueva de acentuación, la regla del circunflejo forzoso, que ya la vieron, ya digamos los que abrieron el apunte que dejé, ya seguramente la han visto, pero merece por ahí la pena que lo expliquemos porque eso después lo vamos a aplicar en el ejercicio que está abajo en ese mismo apunte. Y bueno, digamos, eso sería todo con la parte más introductoria, ¿sí? La clase de hoy sería la última respecto del aprendizaje de lectura y escritura. ¿Mm? Ya la clase que viene vamos a empezar a ver diálogos, o sea, la idea es empezar a empezar a ver ya algo de gramática, algo de sistematización de la gramática. Este, así que eso es lo que vamos a ver a partir del miércoles. Yo para eso preparé unos diálogos, obviamente no son textos originales, por supuesto, son diálogos adaptados y sobre todo tomados de personajes modernos, ¿no? Ya les dije, que ya les había adelantado que uno, por ejemplo, uno de los personajes que va a estar va a ser Homero Simpson, justo a mí la voz me sale, así que después les voy a subir el audio también. Eh, y van a estar los Minions, que ya obviamente pasé el nombre Minion a griego. Yo sé que hay gente que los ha visto hasta en la sopa, los Minions, y puede que los deteste, pero son personajes simpáticos y nos sirve para aprender el plural, porque son muchos. Así que, a ver qué dice Silvana, que hace rato que escribió, dice, se me hizo semejante lío. Ah, habla de los ejercicios, ¿no? Se me hizo semejante lío que en una misma palabra me parece que le puse dos o tres acentos. Bueno, eso vamos a ver ahora. En realidad, el ejercicio, digamos, el ejercicio de los acentos, de poner los acentos, consiste simplemente, o sea, yo justamente señalo la vocal tónica con rojo para que se ponga el acento ahí y en ningún otro lugar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado. No sé por cuál quieren empezar. Luca, por ejemplo, me había preguntado sobre los ejercicios del Word, del último apunte que dejé. Así que si quieren podemos avanzar con ese ejercicio, que un poco resume los anteriores, aunque también después podemos llegar a ver el ejercicio 2 de ese mismo apunte, o sea, digamos, vemos primero el ejercicio 1, les explico la regla del circunflejo forzoso, vemos el ejercicio 2, lo hacemos entre todos, y después, si llegamos, podemos pasar a hacer la puesta en común del ejercicio anterior. De cualquier manera, yo subí las soluciones de la clase 7, digamos, de la ejercitación de los acentos, yo subí la solución. También subí la solución del ejercicio de transliteración. Pero bueno, si tienen alguna pregunta de eso, lo podemos ver, no hay ningún problema. Así que bueno, yo lo que voy a hacer, entonces vamos a empezar a vamos a sacar ahora el apunte de la clase 9 que está en el Moodle, que dice eh, algo así como regla y ejercicios, y acentos, regla y ejercicios. Así que voy a compartir la pantalla y ya vamos a hacer directamente la puesta en común. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta sobre el ejercicio me la puede ir haciendo, por supuesto. Este, mm, a ver, esto era compartir pantalla, una ventana.
Acentos, regla y ejercicios. Permitir. Bueno, ahí en teoría se tendría que ver la pantalla, ¿no? Sí, profe, ahí la vemos. Bien. Bueno, vamos entonces a ver. Voy a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor y ahí vamos haciendo el ejercicio. Me parece que le voy a dar un poco más de zoom para que se vean bien algunas letras. Y por ahí yo en el ejercicio, eso lo pueden hacer ustedes también, o sea, si alguno por ahí tiene problemas de visión o eso, yo por ejemplo soy bastante miope, así que a veces necesito ver, o sea, necesito hacer zoom con el Word para ver algunos espíritus y eso cuando trabajo. Este, Así que, bueno, si ustedes tienen ese problema u otro parecido, les sugiero que hagan zoom en el Word para que vean la letra, ¿no? Por ahí es algo obvio, pero capaz que a algunos se le escapa, o me dice, profe, esto está muy chico. Bueno, hace zoom y listo, ya está. Yo lo hago, o sea, yo por ahí puse ese tamaño de letra simplemente para ahorrar espacio, porque si no por ahí tengo que presentar un apunte de 2 hojas para algo que puedo presentar en una, ¿sí? Más que nada para Hola. ahorrarle hojas a ustedes. Sí, hola, ¿qué tal? No sé quién me saludó, pero No, hola. perdón, no, no fue, perdón. Bueno, no era para mí entonces, bueno. Eh, bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 1 que decía, dadas las siguientes palabras, o sea, yo ahí les di una lista de 15 palabras, escribir el acento. ¿M? Acento agudo o circunflejo, o sea, tienen que ver si arriba de esa vocal o diptongo, si yo les marqué con rojo, les marqué, digamos, la vocal o el diptongo donde se acentuaba, ¿sí? Este, entonces, arriba de eso tendrían que escribir el acento. Pero tienen que ver, por supuesto, si va acento agudo o circunflejo, ¿sí? Eso por un lado. Y después hacer clasificar las palabras según el acento, si es oxítona, paroxítona, proparoxítona, perispómena, properispómena. Recordarán que oxítona era acento agudo en la última sílaba, paroxítona agudo en la penúltima, proparoxítona agudo en la antepenúltima, ¿sí? Perispómena circunflejo en la última y properispómena circunflejo en la penúltima. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver la primera. La primera es esta palabra paidewestai o paidewestai, que significa ser educado. En realidad es una forma que obviamente no vimos todavía. Es una forma de verbo que significa ser educado, ser instruido, o también educarse, instruirse, ¿sí? Tiene ese doble sentido, reflexivo y pasivo al mismo tiempo. Y acá tenemos que digamos, está marcado con rojo sobre el diptongo eu, ¿sí? Por lo tanto, el acento va a ir ahí. Pero, ¿qué acento voy a escribir yo? O sea, fíjense lo que tenemos, o sea, para saber qué acento tenemos que escribir, tenemos que fijarnos primero la cantidad de sílabas, ¿sí? Si yo separo en sílaba esta palabra, digo pai, deu, es, tai, ¿sí? Entonces digo, bueno, evidentemente hay, digamos, 2 sílabas que están después de la sílaba tónica, es decir, de la sílaba que se acentúa. Razón por la cual ya ahí automáticamente sé que no tengo que poner circunflejo. ¿Por qué? Porque el circunflejo nunca puede ir tan atrás, ¿sí? Entonces acá necesariamente tiene que haber acento agudo. ¿Y cómo lo escribo? Bueno, lo escribo simplemente arriba de la Y, ¿sí? Así. Recuerden que como es un diptongo, el acento se escribe sobre la segunda vocal del diptongo, pero se pronuncia como si lo llevara en la primera, ¿sí? Por eso digo paidewestai.
o Paidewesthai, con esa Z, ¿sí? Paidewesthai. Así sería. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Profe, una consultita, Sí, porque yo ahí, Silvana. a mí se me hizo lío por ahí principalmente, porque yo contaba que en los tres últimas el diptongo tenía que estar, el acento en las tres últimas sílabas. Exacto, sí. Y bueno, yo contaba la iota, la alfa y la eta. Y me La sobraban Epsilon, sí. la epsilon, me sobraban las otras dos, pero ¿qué cuenta el diptongo como una sola sílaba? Claro, el diptongo exactamente, sí. El diptongo siempre cuenta como una sola sílaba, ¿sí? Claro, Si, por claro, ejemplo, hubiera dicho, y acordate cómo se forma el diptongo siempre es vocal abierta más vocal claro, cerrada en ese orden, ¿sí? claro, Si, sí, si sí, hubiera sido al revés, si hubiera sido, por ejemplo, algo así, ¿sí? Ahí sí, sí, hubieran sido dos sílabas distintas. claro, Pero como vos tenés el ay, el diptongo siempre se cuenta como una sola sílaba, ¿sí? claro, sí, sí. Genial. Bueno, ahora entonces vamos con la siguiente, ¿sí? Esta palabra que se va a pronunciar, como yo ya sé dónde tengo el acento, tengo que escribir, o sea, tengo que leer Doriforos. Doriforos es el que lleva la lanza, literalmente, ¿sí? Es el lancero, ¿sí? Tal vez haya algún mayor de 30 años que haya visto El Zorro y se acordarán del capitán Monasterio que decía, ¿no? Que mandaba a sus lanceros al ataque. Bueno, Doríforos es eso, es el que lleva la lanza, el lancero, ¿sí? Dori en griego, nada que ver con Dory de Buscando a Nemo, por supuesto, ¿sí? Dori significa lanza. ¿M? Y foros viene del verbo fero, ¿sí? Que significa, precisamente, foro significa el que lleva, ¿sí? Razón por la cual, por ejemplo, la palabra fósforo, ¿sí? La palabra fósforo, por ejemplo, viene del griego y significa el que lleva la luz. Bueno, doriforos sería el que lleva la lanza, ¿sí? Bueno, y acá, ¿qué acento debo colocar yo? ¿Agudo o circunflejo? ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Alguien que lo haya por ahí pensado me puede Agudo decir, yo por le supuesto? puse, ¿Perdón? agudo le puse. Ah, agudo, muy bien. ¿Por qué? Es porque va en la penúltima sílaba. Bien, pero además, ¿qué otra cosa sucede, digamos? ¿Qué pasa con la Es un Omicron? omicrón y es una vocal corta, así que no puede ir un circunflejo. Exactamente, muy bien, así es, ¿sí? Eso es, admitir. Mientras tanto sigo admitiendo compañeros. Muy bien, efectivamente, ¿sí? Doriforos, vos tenés que poner ahí un acento agudo. El hecho de que, o sea, yo separo en sílabas y digo doriforos, ¿sí? El hecho de que, digamos, el hecho de que haya una sílaba atrás, no me dice nada sobre si la palabra lleva acento agudo o circunflejo. En este caso solamente la cantidad de la vocal me lo dice, que en este caso es la Omicron, razón por la cual yo pongo acento agudo, ¿sí? Porque como bien dijo la compañera, ¿sí? La Omicron es breve, entonces solo puede llevar acento agudo, nunca puede llevar, una Omicron nunca puede llevar circunflejo. ¿Mm? Bien, vamos con la siguiente, ¿sí? La siguiente palabra es dulosis, ¿sí? Dulosis, esta palabra significa esclavización, ¿sí? Esta terminación en cis, esto ya lo pueden ir anotando por ahí para los que les interesa el vocabulario, ¿sí? Y también la etimología. Esta terminación en cis lo que significa es proceso de, y la raíz dul significa esclavo, o sea que dulosis viene a ser
esclavización, ¿sí? El proceso por el cual se convierte una persona en esclava de otra. ¿Mm? Y el acento, o sea, la sílaba tónica es la sílaba du. Si yo separo en sílabas, digo du, lo, sis, de esta manera. ¿Mm? Yo además, digamos, les marqué que la sílaba tónica es esta, es decir, que el acento se coloca sobre el diptongo U, ¿sí? Y además les hago la aclaración de que esta iota es breve. ¿Y para qué les hago esa aclaración? Bueno, porque simplemente lo que estoy diciendo es que en este caso, digamos, el acento puede ir hasta esa, digamos, puede colocarse en esa sílaba porque esta sílaba es breve, ¿sí? Si fuera larga, no podría colocarse tan atrás. Entonces acá, el acento, ¿qué acento va a llevar esta palabra? Agudo, Agudo, agudo. Muy bien, ¿por qué? porque no puedes llevar un acento circunflejo tan atrás. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Así, sí, y básicamente el ejercicio consistía en esto, ¿sí? Indicar el acento, bueno, ¿y qué tipo de palabra es entonces? Es una proparoxítona, ¿sí? Mientras tanto podemos ir indicando eso también. Yo lo voy a poner así, proparox, voy a poner con la abreviatura. Eh, es paroxítona, agudo en la penúltima, doliforos, y dulosis es proparoxítona. Bien. Vamos con la siguiente, ¿sí? Con la siguiente pasa algo muy parecido, ¿sí? O sea, ustedes tienen acá que el acento se coloca sobre esta alfa, yo separo en sílabas la palabra dactilos, dactilos, para los que no lo saben, significa dedo, ¿m? De ahí viene, por ejemplo, la palabra pterodáctilo. Un pterodáctilo es un dinosaurio que tiene dedos en las alas, por eso se llama pterodáctilo. Pteron en griego, con pi inicial, significa ala. Entonces un pterodáctilo es justamente un animal que tiene dedos en las alas. ¿Mm? Y por ejemplo también hablamos de huellas dactilares, ¿sí? Para hablar de las huellas digitales. O sea, cuando yo digo digital, estoy diciendo, o sea, digitum significa dedo o digitus, ahora no me acuerdo bien. No, digitum creo que es neutro. Cuando digo digitum es latín, o sea, cuando digo digital es etimología latina. Cuando digo dactilar es etimología griega, ¿sí? Entonces, dáctilos significa dedo y, como vemos, la separación en sílabas me dice que el acento está colocado en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Razón por la cual pasa lo mismo que con dulosis, va a llevar acento agudo. Y va a ser una palabra proparoxítona. ¿Sí? Luciana, la anterior no es también proparoxítona porque pusiste. Uy, sí, puse cualquier cosa, tenés razón. Sí, sí, proparoxítona, sí, había puesto paroxítona, que eso no existe. Como son tantos bueno, que ya de uno se va, ya tengo requemada la cabeza. ¿Qué va a hacer? Perdón, mil disculpas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, entonces, dulosis y dáctilos, ¿sí? Son dos palabras proparoxítonas, acento agudo en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente que le había causado una duda al compañero Luca, que dice guinaikeios, ¿sí? Esta palabra se lee guinaikeios. ¿Qué es lo que tenemos? Digamos, lo que tenemos acá es que el acento se debe colocar sobre la eta, ¿sí? Porque está marcado en rojo. Pero lo que sigue después es una iota, ¿sí?
Y es una iota además que tiene dos puntitos arriba, que es, este símbolo se llama diéresis, ¿sí? Esos dos puntitos que aparecen arriba de la iota se llama diéresis. En griego diéresis significa división. Es importante que tengan en cuenta esa etimología. ¿Por qué? Porque la diéresis lo que marca es precisamente la división del diptongo, la ruptura del diptongo. La diéresis marca que entre eta e iota, ¿sí? Entre estas dos vocales, no hay diptongo. O sea, la diéresis aparece para decir que en una situación, digamos, normal de diptongo, ¿sí? Si aparece la diéresis significa que no hay diptongo, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo omicron iota, ¿sí? Si yo no veo ninguna diéresis, digo automáticamente que ahí hay diptongo, ¿sí? Ahora, si yo veo la diéresis, eso significa que no hay diptongo, que la omicron y la iota pertenecen a dos sílabas distintas, ¿sí? Lo que marca entonces esta iota que está junto a la eta con diéresis significa que este diptongo, es decir, eta con iota suscrita, no se da, no se rompió, ¿sí? Eso es lo que marca precisamente la diéresis en este caso. Por esa razón, yo pronuncio la iota, ¿sí? Porque si hubiera sido un diptongo, no debo pronunciar la iota, si hubiera habido diptongo, pero como en este caso no hay diptongo por la presencia de la diéresis, digo ginaikeios, ¿sí? Entonces, si yo ahora tengo que separar en sílabas la palabra, sería así, exactamente, por eso contamos dos sílabas, exactamente silvanas, sí, sería gui, nai, ahí tenemos el diptongo ai otra vez, después que, separo ahí, la iota queda sola y después os, o sea, gui, nai, que y os, así. Razón por la cual, ¿cuál va a ser el acento que llevará esta eta? ¿Será un acento agudo o será un acento circunflejo? Agudo. Agudo, exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es, igual que las otras, es paroxítona. Bueno, aprovecho para comentar nomás que ginaikeios significa propio de mujeres, mujeril, ¿sí? Fíjense que de esa raíz, ginaike, o ¿sí? Ginaik, de ahí viene, por ejemplo, ginecólogo, ginecología, ¿sí? El ginecólogo viene a ser el médico que estudia la anatomía de las mujeres. O sea, literalmente el que estudia a la mujer sería el ginecólogo, ¿sí? Bien. Bueno, vamos con la siguiente columna, ¿sí? Y acá tenemos una palabra que es, digamos, un poco extraña, que es jopothi, así la pronuncio, ¿sí? Fíjense que empieza con espíritu áspero, jopothi. Y si a alguno se le ocurrió por ahí buscar en el diccionario qué significa, yo lo estoy haciendo en este momento, pero simplemente para mostrarles. Jopothi es un adverbio que significa en qué punto. ¿Sí? Es como una suerte de adverbio relativo sería, ¿sí? Sería en qué lugar, en qué punto, ¿sí? Esta terminación en "thi" aparece mucho con adverbios de lugar, ¿sí? Es una terminación que aparece para indicar un lugar en particular. En este caso, jopothi significa eso, significa en qué lugar, con acento en el qué, ¿no? O en qué punto, como dice el diccionario.
Pero bueno, a nosotros lo que nos importa es el acento, básicamente. Así que vamos a analizar esa cuestión. Hoposi, tenemos el acento sobre la ómicron, entonces ya automáticamente sabemos qué acento tenemos que colocar. Acento agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ómicron es breve, entonces si es breve, listo, ya está. Y la separación en sílabas es jo, po, si. Entonces, esto es una palabra paroxítona, agudo en la última. ¿Mm? Bueno, seguimos con la siguiente, ¿sí? La palabra dainimi dainimi es un verbo, ¿sí? Si alguno por ahí lo buscó en el diccionario, tiene varios significados, pero sobre todo está relacionado, esta raíz dai, esta raíz dai significa banquete o cena, ¿sí? O comilona sería, ¿sí? Así que dainimi sería eso precisamente, comer, devorar, banquetear también, ¿sí? Y esta terminación en numi es una terminación que aparece en algunos verbos, es de una conjugación que no vamos a ver este año, ¿sí? Así que no se preocupen. Pero lo que me interesaba, obviamente, era la cuestión del acento. Entonces, yo separo en sílabas dai, ni, mi. Entonces ahora puedo saber qué acento va, ¿sí? ¿Qué acento iría acá? Circunflejo, ¿no? Acento, ¿por qué circunflejo? ¿En la iota? Porque la Sí, última vocal es breve y la penúltima es larga. claro, pero el tema es que está bien, pero no tan bien, porque el tema es que para que haya circunflejo, la penúltima larga tiene que ser la sílaba que se acentúa, ¿sí? Es Ah, decir, bien. si yo tengo última breve, penúltima larga y sin acentuar, ahí no va circunflejo, ¿sí? En cambio, si yo tengo última breve, perdón, última breve y penúltima larga y acentuada, ahí sí la acentuada va a llevar circunflejo. Esa es precisamente la regla que voy a explicar después. Este caso acá lleva simplemente agudo, porque además la sílaba tónica se encuentra acá y el circunflejo no puede ir tan atrás, además, ¿sí? Un circunflejo nunca se puede colocar en la antepenúltima sílaba. El circunflejo siempre se mueve en la última o en la anteúltima, nunca más atrás, ¿sí? Por esa Luciano, razón, una preguntita. sí. ¿Por qué le hiciste a la Y esa rayita? Porque no me acuerdo, la verdad. La Y, esta raya de la Y indica que es larga, ¿sí? Ah, Cuando vos tenés una vocal con una raya, esa raya significa, la raya en línea recta significa que es larga, ajá. ¿sí? ¿Y el Que la vocal es larga. iota? Y la iota tiene esa especie de lunita, digamos, marcando que es breve, Ah, está. ¿sí? Es el signo de breve y el signo de larga. Está bien. ¿Mm? Gracias. No, de nada. No confundirla, por supuesto, con el signo de los espíritus, que es una lunita, pero para los costados, ¿sí? Sí. Eso es importante. Bueno, entonces acá tenemos que es otra palabra, como bien dijo Karen, ahí escribió en el chat, es changos, ¿qué pasó? No sé, ahí está. Proparoxítona. Ahí está. ¿Sí? Acento agudo en la antepenúltima. Vamos con la siguiente, que es, también es otro verbo, ¿sí? Es un verbo, hikneomai, que significa, entre otras cosas, ir, llegar, ¿sí? Sobre todo llegar.
Si uno lo busca, ya insisto, si uno busca por ahí en el diccionario, lo va a encontrar así, tal cual está. Gigneomai dice venir, llegar, es esa idea, ¿sí? De movimiento y llegada sería, gigneomai. Ahora, yo la voy a separar en sílabas para que se vea qué tipo de acento debe llevar. Ya igual para empezar, ya de todas maneras acá sabiendo que la vocal acentuada es una épsilon, ya se puede saber qué tipo de acento va a llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la épsilon es siempre breve y por lo tanto no va a llevar acento circunflejo, entonces va a llevar acento agudo, ¿sí? Si yo separo en sílabas para que nos quede más claro, si yo digo hic, ne o mai, así sería la separación en sílabas, y por lo tanto tenemos, fíjense, tenemos, esta es la última, esta es la penúltima y esta es la antepenúltima. Entonces tenemos acento agudo en la antepenúltima, por lo tanto va a ser otra palabra proparoxítona. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque después vamos a ver las declinaciones y en las declinaciones ocurren cambios de acentuación. Entonces es importante tener incorporado, digamos, los tecnicismos estos, paroxítono, proparoxítono, perispómeno, properispómeno. Bueno, seguimos entonces. La siguiente palabra es simpractor, que significa algo así como colaborador, ¿sí? Ahí está la raíz de prac, que es la raíz de práctica, de praxis, o sea, alguien que hace, ¿sí? Y este prefijo sim que aparece ahí indica la compañía, por lo tanto, es muy posible que la palabra se traduzca algo así como colaborador. Y esta terminación en tor indica siempre un agente. Lo que para nosotros es, por ejemplo, la terminación en dor, justamente, ¿no? Cuando hablamos de hacedor, creador, colaborador, que es el significado de esta palabra, ¿sí? Literalmente significaría algo así como cohechor, ¿sí? Eso es el simpractor. Ahora, si yo separo en sílabas, digo sim, prac, y fíjense que como tengo dos consonantes que no son oclusiva líquida, se separa la sílaba en medio de las dos consonantes. Por eso digo sim, prac. Acá en este caso sí tenemos oclusiva más líquida, entonces esas dos consonantes entran dentro de una misma sílaba. Sim, prac, tor. Ahí estaría. Y esta palabra, sí, fíjense, acá yo no les doy indicaciones sobre si la alfa es breve o larga. Pero de cualquier manera, nosotros podemos determinar qué acento lleva. ¿Sí? ¿Qué va a llevar? ¿Acento agudo o acento circunflejo? Agudo. Agudo, muy bien. Porque la última es larga. Exactamente, muy bien, excelente, ¿sí? Si la última hubiera sido breve, capaz, y no digo no está totalmente asegurado, que lleve circunflejo. Pero como la última es larga, ya eso automáticamente me dice que esta sílaba tiene que llevar acento agudo. Si esto hubiera sido, si la omega, por ejemplo, si en vez de una omega hubiera habido una omicron, esta alfa yo les tendría que haber marcado con un simbolito si era breve o si era larga, porque de otra manera no hubieran podido saber qué acento llevaba, ¿sí? Pero en este caso, como es larga, ya sabemos, ahí automáticamente tiene que llevar acento agudo, ¿sí?
Bueno, la siguiente palabra es hoplon, ¿sí? Hoplon, que significa arma, ¿sí? La palabra hoplon es un arma de tipo una espada, un cuchillo. Recuerden que en la época antigua no existían las armas de fuego, no es una pavada, pero por ahí vale la pena recordar. En todo caso, podrían haber existido los arcos y las flechas y todo eso, pero hoplon se refería específicamente al arma blanca, digamos así, ¿sí? A la espada, a los cuchillos. Los que juegan juegos de rol serían las que producen daño melee, digamos, ¿no? Sería eso, el hoplon, ¿sí? Así que bueno, acá lo que tenemos es una omicron, ¿sí? Que es la sílaba tónica. Entonces acá yo qué acento tengo que colocar, agudo o circunflejo. Agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la omicron es siempre breve, entonces no va a llevar nunca circunflejo. Razón por la cual yo voy a escribir hoplon, así. Fíjense que está escrito a la izquierda el espíritu áspero, ¿sí? Y a la derecha el acento agudo. Bien. Bueno, con la siguiente palabra, tonoi, ocurre exactamente lo mismo. Yo ya automáticamente sé que tengo que colocar un acento agudo, porque la omicron es siempre breve y no puede llevar circunflejo, ¿sí? Lo mismo sucede con liómenoi. La palabra tonoi, para los que quieran saber el significado, la palabra tonoi es el plural de acento. O sea, tonoi significa acentos, ¿sí? Y liómenoi es una forma de participio que significa, o sea, la palabra así como está, literalmente sería soltados o sueltos, mejor. Soltados no, está mal, sueltos. Liberados sería liómenoi, ¿sí? Bien. La siguiente palabra, hopos, también es la vocal acentuada es una omicron, entonces yo ya sé que tengo que utilizar acento agudo, ¿sí? No puede llevar circunflejo. Además, hay otra razón. La razón está en que la última vocal es una omega y es una vocal larga. Por esa razón, esta palabra necesariamente debe llevar acento agudo. La palabra hopos significa como, ¿sí? O del modo que sería, ¿no? Tiene varios significados, funciona sobre todo como una conjunción de subordinación, es decir, abre lo que se llaman las cláusulas subordinadas en gramática. Pero bueno, eso no vamos a ver nada de eso en griego 1, así que despreocúpense. Solamente lo que me interesa es el acento. La siguiente palabra, ¿sí? Es simposion y significa banquete, ¿sí? Simposion es literalmente es juntarse a tomar, ¿sí? Tiene la raíz de po, ¿sí? Po es la raíz de beber, ¿no? Y ese sim es compañía. O sea que el simposio, ¿sí? La palabra simposium significa eso, banquete, en el sentido de juntarse a tomar algo con amigos. Vendría a ser, el simposium vendría a ser lo que hoy llamamos una previa, digamos, ¿no? Eso vendría a ser el simposium.
Que bueno, después en castellano quedó la palabra simposio para hablar de congresos académicos, ¿no? Nada que ver, o a veces también de reunión, generalmente con tinte académico. Por eso no entiendo por qué, o sea, no entiendo por qué pasó de tener un significado tan festivo a tener un significado tan paqueto, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así pues, si yo tengo esta palabra y tengo que la vocal tónica es la ómicron, esta vocal necesariamente va a llevar acento agudo porque la ómicron es breve, ¿sí? Pero además tengo que separarla en sílabas para darme cuenta de si es una palabra que es oxítona, paroxítona o proparoxítona. En este caso es proparoxítona. Si yo la separo, digo sim, po, si, on. ¿Sí? Porque recuerden, iota omicron, en ese orden, no hacen diptongo. Pertenecen a dos sílabas distintas. Entonces, esta palabra es proparoxítona. Por cierto, nos faltó decir qué clase de palabras eran estas. Simpractor, por ejemplo, era paroxítona. Coplon, paroxítona también. Si yo la separo, digo jo, plon. ¿Sí? Lo mismo sucede con tonoi. ¿Sí? Es paroxítona. Y liomenoi es proparoxítona. Yo digo li, o, me, noi. ¿Sí? El diptongo, fíjense que al final tenemos el diptongo oi. Que recuerden, el diptongo oi, cuando está al final de palabra, como sucede ahí, vale como una vocal breve para la acentuación. O sea que el acento puede ir ahí atrás. ¿Sí? Lo mismo sucede con jo-pos, que es también paroxítona. Y nos quedaría la última, idioma. Idioma es una palabra que obviamente de ahí viene nuestra palabra castellana idioma, ¿sí? Luciano, Pero, una sí, pregunta, por favor. Hoy, sí. la palabra anterior a idioma, cuando dijiste que la omicron es breve, te referiste a la última omicron, ¿no? No la que está acentuada. Las dos son omicron, entonces las dos son breves. El acento... Y el acento es necesariamente agudo porque la omicron es breve. Ah, no importa con qué vocal termina. Sí, el problema es, a ver, si yo tengo una vocal breve, como sucede acá, que está acentuada, la vocal breve que va acentuada siempre va a llevar acento agudo. Ah, está bien. ¿Sí? El problema sucede cuando la vocal acentuada es larga. ¿Sí? Entonces ahí yo me tengo que, o bien, digamos, el problema es cuando cuando veo que la vocal acentuada es larga o cuando no sé si es breve o si es larga. Entonces, en ese caso, ahí sí yo me tengo que fijar en la cantidad de la última sílaba. O sea, yo primero me fijo qué vocal es la que está acentuada, si es una vocal breve o si es larga. Si yo sé que es breve, espectacular. Ahora, o sea, ahí ya sé que lleva agudo automáticamente. Ahora, si es una vocal larga o es un diptongo, o es una vocal que yo no sé si es breve o si es larga, como pasaba con la alfa de Simpractor, ¿sí? Sí. Si yo no sé, si no estoy seguro, me tengo que fijar, ahí sí me tengo que fijar en la última vocal, en la cantidad de la última. Si la última es breve, o mejor dicho, si la última es larga, para ponerlo más fácil, si la última es larga, ahí ya sé automáticamente que la vocal acentuada, si es anterior, va a llevar acento agudo. Y si no, ahí me tengo que fijar si se trata de la
penúltima vocal la que está acentuada. Si la penúltima es larga y acentuada y la última es breve, va a llevar circunflejo. Por ahí es complicado decirlo así, pero cuando lo vemos en la práctica se ve un poco más claramente. O sea, Sí, aparte, en el caso de esta palabra puntualmente se sabe que no es circunflejo por el lugar donde está acentuado. Pero, también, exactamente, ese es otro indicio. O Claro. sea, me tengo que fijar en dos cosas, entonces. Primero, en el lugar donde está acentuada y en la cantidad de esa vocal, ¿sí? O sea, ya la posición, o sea, acá tenemos, en la palabra symposium tenemos todos los elementos por el cual la palabra va a llevar necesariamente acento agudo. ¿Por qué? Porque primero, la vocal acentuada es breve. Segundo, la vocal acentuada se ubica en la antepenúltima sílaba, o sea que un circunflejo tampoco podría ir ahí nunca, claro. ¿sí? Entonces ahí tenemos esos dos elementos. ¿Mm? Sí. En cambio, acá, por ejemplo, el único indicio que teníamos en la palabra simpractor, el único indicio que teníamos, porque ni siquiera sabíamos si la alfa era breve o era larga, yo ni siquiera se los marqué, pero ya con, por un lado, la posición y por otro lado, la cantidad de la última, ¿sí? Es decir, cuando vos no tenés ni la posición de la sílaba, digamos, como una pista, ni la cantidad vocálica como una pista, tenés que fijarte, ahí sí, en la cantidad de la última vocal. Si la última vocal es breve, se procederá de una forma, y si es larga, necesariamente va a llevar acento agudo. Claro, en el caso de la omega es siempre larga. En el caso Exacto, sí. de alfa, no me acuerdo, ¿cómo te das cuenta si es largo o breve el alfa? No hay forma, o sea, solamente la única manera de darte cuenta es si yo te pongo el simbolito de breve o de larga. O sea, solamente así. Esta es una alfa breve y esta es una alfa larga. O sea, y después la otra manera de darse cuenta de si una alfa es breve o es larga, otra manera es a través del mismo acento. La misma posición del acento me puede indicar si la alfa es breve o es larga. Eso lo vamos a ver ahora en la siguiente palabra, para que nos demos cuenta. Veamos esta palabra, ¿sí? Idioma. La palabra idioma, obviamente en castellano pasó como idioma, que idioma significa justamente el lenguaje en el que uno se expresa, ¿no? Idioma español, idioma francés, idioma griego. Pero en griego clásico, originalmente, idioma tenía el sentido de propiedad, ¿no? Sí, de propiedad, o sea, propiedad en el sentido de característica, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa con esta palabra, ¿sí? Yo la voy a separar en sílabas, primero para que nos demos cuenta, ¿sí? I, di, o, ma, ¿sí? La omega se queda sola, ¿por qué? Porque la iota y omega, en ese orden, no forman diptongo, ¿sí? Ahora, la vocal acentuada está acá, está sobre la iota, es decir, está ubicada en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Como está ubicada en la antepenúltima sílaba, yo ya automáticamente le debo poner el acento agudo, ¿sí? No le puedo poner circunflejo porque el circunflejo no va tan atrás. Pero además hay una cuestión, digamos, para que el acento pueda ir tan atrás, la última vocal debe ser breve. Por lo tanto, alfa, aunque yo no le haya puesto ningún símbolo, ¿sí? Yo ya sé automáticamente por la posición del acento, esta vocal es breve, ¿sí? Entonces, hay dos maneras de darse cuenta de cuando una alfa o una iota o una ipsilon
es breve o es larga. La primera es que yo te ponga el simbolito de breve o de larga arriba. La segunda forma, si yo no tengo ese símbolo, es por la posición del acento, ¿sí? Si yo tengo una alfa en la última sílaba, que me permite colocar el acento tan atrás como en esta palabra, significa que esta alfa es breve. No podría ser larga, porque si fuera larga, el acento no podría ir tan atrás, debería ir sobre la omega, en todo caso. ¿Está claro? ¿O no? Sí, está claro, sí. Bien, bueno. Bueno, y si yo tengo que clasificar la palabra, entonces sería una proparoxítona, ¿sí? Acento agudo en la antepenúltima sílaba. Bueno, esto sería como para calentar un poco el tema de los acentos, ¿sí? Ahora sí, les voy a enseñar la regla del circunflejo forzoso para que quede clara y en el siguiente ejercicio lo vamos a poner, vamos a aplicar. Voy a reducir el zoom para que se vea bien el enunciado, aunque seguro que lo tienen en su casa. La regla del circunflejo forzoso, ¿qué dice? ¿Sí? Es la regla extra, ¿sí?, que aparece, o sea, digamos, la clase del lunes pasado, yo le di las reglas básicas de acentuación. Las reglas básicas es que el circunflejo solo se coloca sobre vocales largas. El acento agudo se coloca sobre cualquier vocal. Y por supuesto, el agudo también se coloca sobre los diptongos, y el circunflejo, como el diptongo vale una vocal larga, también se puede colocar un acento circunflejo sobre los diptongos. Y a partir de ahí nosotros vimos la clasificación: oxítona, paroxítona, proparoxítona, perispómena, properispómena, ¿sí? Y a partir de ahí yo les dejé, digamos, dos reglas básicas, o tres, mejor dicho. La primera regla básica es que el acento griego no se puede correr más lejos de la antepenúltima, ¿sí? No existen en griego las palabras sobreesdrújulas. Esa es la regla fundamental que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que es una regla que continúa en vigencia al día de hoy. La segunda regla es que si yo tengo que colocar un acento agudo en la antepenúltima, es decir, para que exista, digamos, la posibilidad de una palabra proparoxítona, agudo en la antepenúltima, la última sílaba debe ser breve. Es lo que pasaba con, por ejemplo, la palabra idioma que vimos recién. Fíjense, de hecho, si ustedes quieren hacer la prueba, fíjense todas las palabras que clasificamos como proparoxítonas y se van a dar cuenta por la cantidad de la última sílaba, van a ver que la última sílaba, en el caso de las proparoxítonas, es siempre breve. Y la tercera regla es que para que existan palabras properispómenas, es decir, circunflejo en la penúltima, la última sílaba debía ser breve. Entonces ahora yo les voy a enseñar la cuarta regla fundamental de la acentuación, que es la regla del circunflejo forzoso, que tiene que ver, hasta cierto punto, tiene que ver con la regla tercera. Vamos a ver por qué, ¿sí? La regla, ¿qué dice? La regla del circunflejo forzoso dice: si la última vocal es breve, incluyendo por supuesto los diptongos ay y hoy, que se consideran al final de palabra como breves. ¿Sí? Si la última vocal es breve y la penúltima es larga y acentuada, o sea, tiene que cumplir esos dos requisitos: ser larga y ser la sílaba donde se acentúa.
Si no es la sílaba donde se acentúa, no. ¿Sí? Ahora, si es acentuada, pero no es larga, tampoco. O sea, tiene que reunir los dos requisitos a la vez, que sea larga y acentuada. ¿Sí? Esto, por supuesto, vale también para los diptongos, ya que, como recordarán, los diptongos valen como una vocal larga. ¿Mm? Entonces, si la última vocal es breve y la penúltima es larga y acentuada, la penúltima llevará acento circunflejo de manera forzosa, o sea, será siempre una palabra properispómena. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Una duda. Sí, ¿Hay alguna palabra con acento circunflejo que no sea por el circunflejo forzoso? sí, las perispómenas, por ejemplo. Sí. No, no, pero digo con el acento. Sí, expliqué mal. Con el acento circunflejo en coso. En la O anteúltima sea sílaba. que vos decís que sean properispómenas, pero que no sigan la regla del circunflejo forzoso, digamos. Claro, sí, digo, ¿hay alguna excepción? ¿O siempre que sean properispómenas es porque siguen la regla del circunflejo forzoso? Siempre, siempre. O sea, la regla 3 y la regla 4 en ese sentido se complementan, ¿sí? Claro. La regla 3, digamos, la regla 3, la que yo les dije recién, que era que para que haya palabras properispómenas, la última debía ser breve, ¿sí? Esa es la regla por la cual, digamos, existen palabras properispómenas. Pero además, la regla 4 te está diciendo que esa condición para las palabras properispómenas es absoluta, es una condición siempre válida, ¿sí? Por lo tanto, no hay excepciones a esa regla, ¿sí? Claro. O sea, en la regla 3, digamos, te estaría diciendo, la última tiene que ser breve, para que haya properispómenas. Y la regla 4 te estaría diciendo justamente que si la última es breve, como decíamos en la regla 3, y la penúltima, perdón, es larga y acentuada, eso se va a dar siempre. O sea, la regla 3, lo que está diciendo la regla 4 es que la regla 3 no tiene excepciones. ¿Sí? Básicamente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es necesario explicarlo? Porque nosotros cuando a veces tenemos una penúltima larga y acentuada, no sabemos si darle acento circunflejo agudo, pero si sabemos que la última es breve, ya sabemos qué acento le vamos a poner, que va a ser circunflejo. ¿Sí? Claro, son- Ahora entonces lo voy a explicar con un ejemplo y vamos a ver los ejercicios. ¿Sí? Creo que con los ejercicios queda más claro. Entonces voy a hacer zoom, voy a poner primero un ejemplo de esta regla, ¿sí? Por ejemplo, la palabra doron. ¿No? La palabra doron, que significa regalo, es una palabra properispómena. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es, ¿sí? Si yo lo separo en sílabas, digo doron, ¿sí? Es la última sílaba es breve, y termina en ómicron. Ómicron es siempre breve. Y la anteúltima, la penúltima sílaba, es do con omega. O sea que la anteúltima, perdón, es una sílaba larga, porque la omega es siempre larga, ¿verdad? Entonces, si yo tengo última breve y penúltima larga y encima acentuada, esta palabra va a ser necesariamente properispómena, va a llevar circunflejo. Nunca va a llevar, eh, nunca va a llevar acento agudo, ¿sí? Nunca. Digamos, lo que la regla 4 te dice es anular, digamos, la posibilidad de que exista algo como esto, ¿sí? Esto no existe. Medio metafísico, como lo digo, ¿no? Pero esto es lo que dice la regla 4, ¿sí? La regla 4 establece que si yo tengo última breve y penúltima larga y acentuada,
esta no va a llevar nunca acento agudo, ¿sí? Siempre va a llevar acento circunflejo. O sea, la regla 4 elimina la posibilidad, elimina esta posibilidad que estoy marcando acá. ¿Mm? Porque eso, por ejemplo, esta regla completa, como ya digo, lo que decía la regla 3. Lo que pasa es que en la regla 3 eso no se especificaba, ¿sí? O sea, vos la regla 3 te decía que, o sea, te definía, la regla 3 simplemente definía las palabras properispómenas. La regla 4 establece que si vos tenés esas, si cumplís con las condiciones para que haya una palabra properispómena, siempre va a ser properispómena, nunca va a haber una excepción a la regla. ¿Mm? ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Que capaz que no tiene que ver, pero me acordé ahora porque me viene la duda de otras palabras también. Si vos me dictás esta palabra, ¿cómo sé yo que tengo que usar una omicron o una omega para poder escribirla? Te tengo que hacer yo el énfasis para eso. O en todo caso, si yo, por ejemplo, diera si yo diera un dictado como haría un maestro, por ejemplo, de primaria o de secundaria, tendría que decirte con omega o con omicron, pero no habría otra forma, ¿sí? Gracias. En todo caso, en esta palabra, por ejemplo, si te la dictara sería doron, ¿no? Como la O larga sería. O sea, yo trataría de hacer el énfasis ahí, ¿sí? Claro, también la duda me había surgido con la epsilon y la eta. Porque digo, a vos te dictan y ¿cómo sabes que va una o la otra en la palabra? Claro, es lo mismo, sí, la epsilon es siempre breve y la eta es siempre larga. Tenés que ¿Sí? pronunciarla más larga para que... Exactamente, sí, tal cual. Está bien. O decir, se escribe con eta, por ejemplo, se escribe con epsilon, pero para evitar eso prefiero directamente hacer el énfasis en la cantidad, ¿no? Alargarla o abreviarla según el caso. Claro, exacto, como dice Amparo, es como si te dictan una palabra con B larga o con B corta, ¿no? Claro, lo tienen que recalcar, digamos, de alguna manera. Exactamente. O por la forma que... Tal cual, tal Bueno. cual. Así es. Bueno, entonces esa es la regla del circunflejo forzoso. Y ahora la vamos a ver en acción, ¿sí? Tampoco imagínense que se va a poner la regla se va a poner una vincha y va a salir a tipo Rambo, pero digamos, la vamos a ver aplicada, ¿sí? Entonces, el siguiente ejercicio dice, dadas las siguientes palabras con la vocal tónica marcada, es decir, yo ya con rojo te marqué las sílabas donde llevaría el acento, ¿sí? Escribir el acento, ¿m? Aplicar la regla del circunflejo forzoso, que es la que acabamos de ver ahora. ¿Qué acento lleva la palabra y por qué? ¿M? ¿Puedo Vamos a preguntar ver. por una palabra en específico por si no llegamos a esa? Sí, por supuesto. Andras, de la tercera Bien. columna. A ver. Andras. Sí, ya sé cuál decís. Esta. Porque tengo dudas sobre si es larga o breve la primera alfa. Ajá, bien. No, es una buena pregunta. Esta es breve. Si yo no lo marco, es breve. Ah, si no se marca se da por hecho que es Si no breve. se marca, se supone breve. Exacto. Está bien. Sí. Bien, es una buena pregunta, buena observación. Eso, ¿sabés qué? Yo ya con la pregunta que me acabas de hacer, yo ya me doy cuenta que entendiste el enunciado y entendiste el ejercicio. Buenísimo. Así que muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver, pero ahora quiero saber si los demás también. Así que vamos a hacer el ejercicio entre todos. ¿Eh? Vamos a hacerlo, sí, vamos a hacer como hacemos siempre, de arriba para abajo hasta que agotemos la columna y después vamos a la otra. Bueno, la primera palabra, leipo.
¿sí? Fíjense, yo tengo acá dos sílabas. Ley, digamos, leipo. Leipo es, aprovecho para decirlo, leipo es un verbo que significa dejar, abandonar, ¿no? Y leipo, ¿sí? Fíjense, yo tengo, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo una vocal acentuada, que es, o sea, mejor dicho, una sílaba acentuada, que es, que está, que tiene un diptongo. Por lo tanto, el diptongo siempre recuerden que se lo toma como una vocal larga. Entonces, ya ahí tengo vocal, tengo penúltima vocal, o penúltima sílaba, mejor dicho, larga y acentuada. O sea, tendría las condiciones para que acá acá estuviera un circunflejo. Pero ¿qué pasa? La última sílaba, la omega, es larga. Entonces no se cumple la regla del circunflejo forzoso. ¿Sí? No se cumple, ¿por qué? Porque para que se cumpla la regla del circunflejo forzoso, la última tiene que ser breve y la penúltima tiene que ser larga y acentuada. La penúltima efectivamente acá es larga y acentuada, pero la última es una sílaba larga, razón por la cual no se cumple la regla. Por lo tanto, si no se cumple la regla, acá yo tengo que poner un acento agudo. Entonces, leipo va a ser una palabra, si queremos hacer la clasificación, paroxítona. No se cumple, en este caso, la regla del circunflejo forzoso. Bien. Vamos con la siguiente palabra, ¿sí? Que es eucrinés. ¿Sí? Yo la puedo leer así porque ya tenemos la vocal acentuada. En este caso, eucrinés, si yo lo busco por ahí en el diccionario, ¿sí? Eucrinés significa hecho con buen criterio, sería. Es un adjetivo. Sería eso, sí, hecho con buen criterio, bien ordenado, bien distinguido, sería distinguido no en el sentido no en el sentido como decirte, de refinado, sino distinguido en el sentido de que se ha hecho la distinción, ¿no? Diferenciado en todo caso. Ahora, eucrinés, fíjense que yo tengo la vocal acentuada, es epsilon, ¿sí? Entonces ya el hecho de que la vocal acentuada sea una vocal breve, como es la epsilon, automáticamente tengo que poner el acento agudo. No podría llevar la epsilon, nunca lleva circunflejo. De hecho, fíjense lo que pasa si yo trato de escribir circunflejo, ¿sí? Ni siquiera el Word me deja escribir el circunflejo sobre la epsilon. Así que va acento agudo. Y es una palabra, como lleva agudo en la última, es una palabra oxítona. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la siguiente, que es ángelos, que significaba mensajero, ya se los dije varias veces. De ahí viene la palabra ángel. La palabra ángelos es una palabra, fíjense que yo la separo en sílabas, angelos, o sea que la vocal acentuada es la alfa, la primera alfa. Entonces ya sé que es una palabra proparoxítona. Y va a llevar acento agudo. No podría llevar circunflejo porque el circunflejo no va tan atrás. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo tengo la última breve, ¿sí? Pero la penúltima no es larga para empezar, pero sobre todo no es la acentuada. Porque la acentuada es la alfa. Entonces, por eso es proparoxítona. Para que haya circunflejo forzoso se tiene que cumplir las dos condiciones, o sea, última breve, penúltima larga y acentuada. ¿Sí? Nunca puede ser y o, no, siempre las dos cosas. ¿Sí? Tiene que ser la penúltima larga y tiene que estar acentuada. Si no se cumple una de las dos,
no hay circunflejo forzoso. Bien. La siguiente palabra, skirtao, que significa salto, saltar. ¿Sí? Es también un verbo. ¿Sí? Skirtao significa eso, dar saltitos. ¿Mm? Acá yo, ¿qué tengo? A ver. Si yo lo separo en sílabas, digo skir, a, o. ¿Sí? Tengo ahí una, acá lo que tengo es que la vocal acentuada es una alfa. ¿Sí? Yo no sé si la alfa es larga o es breve. ¿Sí? Pero no importa, ¿por qué? Porque yo me puedo dar cuenta de todas maneras qué acento lleva. Fíjense, la vocal acentuada es la alfa, que está en la anteúltima, en la penúltima sílaba. ¿Mm? Entonces, la palabra puede llegar a ser, o sea, esta palabra, ¿sí? Fíjense que está acentuada en la penúltima. ¿Mm? Ahora, para que haya circunflejo, yo tendría que saber si esa alfa es larga o breve, ¿sí? O tengo que saber si la última es breve, ¿sí? En este caso, como yo tengo la última vocal larga, ya sé automáticamente que esta alfa no va a llevar circunflejo, va a llevar acento agudo, ¿sí? Por lo tanto, la palabra va a ser paroxítona, ¿sí? Porque no se verifica la regla. Por más que yo no sepa si esta alfa es breve o es larga, no me importa, porque yo ya sé que esta, la última, es larga. Entonces, si es larga, ¿sí? Cuando la última vocal es larga, no hay otra posibilidad, ¿sí? Si yo sé que esta es la acentuada, no importa si es larga o si es breve. ¿Por qué? Porque esta es larga, entonces ya automáticamente se anula la posibilidad del circunflejo forzoso, ¿no? Es una palabra entonces paroxítona. La siguiente palabra es la palabra para decir medida en griego, que es metron, justamente, ¿no? De ahí viene nuestro metro. ¿Mm? Si yo la separo en sílabas, digo metron. O sea, tiene dos sílabas, ¿sí? Fíjense que como la tau la pongo en la misma sílaba que la ro, porque se cumple la regla de oclusiva más líquida. Y en este caso, yo tengo acá, efectivamente, la última sílaba es breve, ¿sí? Yo tengo después esta sílaba, la anteúltima, ¿m? Es la sílaba acentuada, pero ¿qué es lo que no se cumple para que haya circunflejo forzoso? No se cumple que que esta vocal sea larga, esta vocal es breve, entonces no se cumple la regla del circunflejo forzoso porque la épsilon nunca va a llevar circunflejo. Entonces, acento agudo, nomás. Bien. La siguiente palabra, esta es entonces una palabra paroxítona. La siguiente palabra es meteorizo, y que tiene que ver con la contemplación, ¿sí? Si uno lo busca, esta palabra, por ejemplo, tiene que ver en etimología con la palabra meteorito. ¿Mm? Si yo busco, por ejemplo, meteorizo, significa, entre otras cosas, levantar, alzar, elevar, excitar, animar, subir, alzarse, elevarse. ¿Mm? Es decir, lo que es meteorizo significa eso, significa colocarse en un lugar elevado, sería. ¿Sí? Eso es. Y supongo que de ahí vendrá la etimología con meteorito, ¿no? Es lo que se ve elevado, ¿no? Lo que se ve que está en el aire, digamos así. Meteorillo, ¿sí? Si yo hago la separación, fíjense que ahí está la vocal acentuada, que es la iota. Si yo hago la separación, digo mete, o, di,
So, ¿sí? Entonces, yo ya sé, ¿sí?, que la penúltima sílaba es la que está acentuada. Ahora, ¿lleva acento agudo o lleva acento circunflejo? ¿Cómo me doy cuenta de qué lleva? La última es larga, tal cual, termina en omega. Entonces esta va a llevar necesariamente acento agudo, no hay otra. ¿Sí? Entonces ahí yo me doy cuenta que es una palabra paroxítona. Siguiente palabra, ¿sí? Sinanístemi. Sinanístemi, que es, sinanístemi también significa eso, levantar, colocar junto a, varios significados. Y es un verbo también, es un verbo de la conjugación en mí, que no vamos a ver. Sinanístemi significa eso, entonces vamos a hacer la separación en sílabas. ¿Sí? Sin, an, is, de, mi. ¿No? La vocal acentuada o la sílaba acentuada es esta, es la antepenúltima. Por lo tanto, como es la antepenúltima, yo ya sé que el acento que irá ahí será circunflejo no, perdón, acento agudo. Acento agudo, ¿por qué? Porque el circunflejo no puede ir tan atrás, ¿sí? Esto no existe. Yo ni siquiera lo puedo poner en... no sé qué ocurre. Ah, esto no existe. Esto sí, con acento agudo. ¿No? Y yo además, gracias a esta posición del acento, yo me puedo saber que esta iota, por ejemplo, yo ya puedo saber que esta iota es breve, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera larga, el acento no podría ir tan atrás. Así que esta iota final necesariamente es breve y la palabra es paroxítona. Una duda. Sí. En esa palabra, ¿por qué se separan sílabas como sin, an, is, te, mi y no como si, na, nis, te, mi? Bien, esa es otra buena pregunta. Porque sin es un prefijo, ¿sí? Ya está como, digamos así, como fosilizado, entre comillas, ¿no? Y an también, o sea, son dos prefijos distintos, ¿sí? Es verdad, en la separación regular uno tendría que haber dicho si, na, sí, pero en este caso los prefijos siempre forman parte de sílabas distintas, ¿sí? Ese es otro elemento para tener en cuenta a la hora de separarlo en sílabas. O sea, la única forma de no cometer un error ahí sería ya conocer de prefijos. Exactamente. Sí. Mira, bueno, eso no se la verdad que se me había escapado, porque a veces uno lo da tan por sentado que ya a uno se le pasa a explicarlo, pero es verdad. Sí, hay que conocer tal cual, hay que conocer los prefijos para eso. Así que si se equivocaron en esa separación, no se hagan problema. ¿Sí? Digamos, si no conocen qué son prefijos, nada, no había forma de saberlo, ¿sí? Así que bueno, vamos con la siguiente. ¿Sí? Ahí tenemos esta palabra que es, esta palabra jutosí, esto significa así, de esta manera, significa. ¿Sí? Si yo la separo en sílabas, ju, o, sí. Y además acá yo sé qué acento va, ¿por qué? Porque la iota es, como lo marca el símbolo, es breve. Entonces, como es breve,
debe llevar acento agudo, nunca puede llevar circunflejo. Entonces esta es una palabra oxítona. Bien. La verdad que ya estoy un poquito cansado, no sé cómo están ustedes. ¿Se están aburriendo mucho o no sé? ¿Están bien? ¿Están ahí para empezar? Digo. No sé, profe, si querés podemos pasar a el otro ejercicio que había quedado. ¿Cuál? ¿Al de las transliteraciones o al otro? Sí, no me acuerdo uno que nombraste al principio, que dijiste que podíamos hacer después de este. Sí, debe ser el de los... bueno, porque yo dejé dos, digamos, dejé los ejercicios de los acentos, que está un poco relacionado con este, y después el ejercicio de la transliteración. Podemos hacer, podemos terminar en musais, en esta palabra que nos quedó de la primera columna. Ah, no, nos quedó varias más. Sí, antes Tenemos de un pasar, montón. yo quisiera preguntar por dos de la última columna. Sí, dale. ¿Pregunto ahora? Sí, dale, por favor. Ah, Sí, bueno. sí. Una es POU, sería, que es la cuarta contando desde el final, Sí, que ahí me llamó la atención que está como si la omega y no contase como diptongo, pero no tiene exactamente. diéresis ni nada. Exactamente, es que no hay diptongo ahí, sí. Por eso está el símbolo de breve ahí. O sea, yo podría haber puesto tranquilamente una diéresis, pero si yo ponía la diéresis, eh, digamos, se iba a perder la posibilidad de marcar el símbolo de breve y te hubiera desorientado con el acento de la omega. Vamos a ver esta palabra. Esta palabra, de hecho, tiene dos sílabas, ¿sí? La Y no hace diptongo con la omega, ¿sí? Ya dije por qué. En condiciones normales lo haría, pero como ya tiene el símbolo de breve, esta Y, en un caso de diptongo, ese símbolo no estaría, ¿sí? Entonces, estas dos vocales, en este caso, no forman diptongo. Entonces, si yo tengo que separarlo en sílabas, sería así, o y. Además que la pronunciación de esa Y ya no se pronunciaría POU, sino que sería PO-Y. ¿Sí? Está bien. Y entonces ahí yo, cuando tengo última breve y penúltima larga y acentuada, acá sí se verifica El circunflejo forzoso. el circunflejo forzoso. ¿Sí? Entonces esto es PO-Y. ¿Y la Eso Y llevaría la diéresis? La Y Debería. llevaría la diéresis, pero lo que pasa es que no hay un carácter para poner la diéresis y el signo de breve al mismo tiempo. ¿Y si lo estuviéramos escribiendo, haría falta poner la diéresis o con poner ese signo ya se sobreentiende que equivale a una diéresis? Con poner el símbolo de breve ya se entendería, ¿sí? Sí. Porque si hubiera diptongo, no estaría ese sentido símbolo, poner ¿sí? el símbolo. Claro. Y la otra Además palabra es la hay última. otra cosa, a ustedes en los textos siempre les aparecen las palabras ya con todos los acentos escritos, ¿sí? Claro. Entonces ya si ustedes ven esto solo, digamos, la Y sin ningún símbolo, ¿sí? Automáticamente ustedes ahí, con ver esto, ya sabrían que estas dos vocales no forman diptongo. ¿Por qué? Porque el Claro, acento porque, está colocado sobre el primero de los elementos. claro, porque los diptongos siempre iban la segunda, ¿sí? O sea, Exactamente. son lógicas y se separan. Exactamente. Además, si uno escuchara, digamos, a un griego hablando, estas vocales las pronunciaría distinto, o sea, distinto con respecto al diptongo, ¿sí? Si fuera diptongo tendría que decir POU,
pero como no es diptongo, esto se lee poi, ¿sí? Bien. Sí, yo algunas de estas, digamos, son un poquito tramposas, pero están hechas a propósito, justamente para que les pase esto, me pregunten y lo, y lo resolvamos. Así que muy bien. Bien, ¿cuál era la otra palabra que querían saber? Y la otra, en base a esto ya me imagino cuál será la idea, supongo, que es la última de toda esa columna, Exacto. que empieza con I y no está como diptongo. Yo entiendo que ahí lo que Exacto. denota que no es un diptongo es que el espíritu está sobre la primera. Exactamente, Claro. exactamente. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Yo no lo hubiera dicho mejor. Exactamente, sí. Acá la palabra aidris significa poco experto, ignorante. ¿M? Y esta alfa es una alfa privativa, ¿sí? Por esa razón, esta alfa se separa respecto, es un prefijo, ¿sí? Se separa de la iota, ¿sí? Por lo tanto, como bien dijiste, no forma diptongo. Entonces la separación en sílabas va a ser a, i, dis, así. Y como es una palabra, además, como fijémonos que la vocal acentuada está en la antepenúltima sílaba, ¿sí? La palabra va a llevar acento necesariamente agudo, porque un circunflejo no puede ir tan atrás. Razón por la cual estamos ante una palabra proparoxítona, ¿sí? Listo. Y Bueno, esta sería, gracias. bueno, y esta sería properispómena. Ahí está. Bueno, muy bien, ¿sí? Esto es precisamente aplicar la regla del circunflejo forzoso y también aplicar lo que vimos de diptongos, ¿sí? Justamente, bueno, en los otros ejercicios, ahora voy a dejar de compartir este Word. Yo después, digamos, mañana o pasado a más tardar, les dejo las soluciones a estos ejercicios. ¿Eh? Y ahora vamos con el otro ejercicio. Yo voy a dejar acá de compartir pantalla y voy a compartir el PowerPoint de la clase del lunes. No de los ejercicios de transliteración, sino de los ejercicios de acentos. El PowerPoint ese yo ya se los dejé igual en Moodle, con el ejercicio corregido, pero los vamos a ver para a ver algunas cosas. Ah, Silvana. Silvana me pregunta si puedo explicar Musais. Bueno, dale, sí, lo voy a hacer ya que estamos. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Permitir. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con Musais? Tal vez por ahí alguno pueda llegar a tener la misma duda que Silvana. Con Musais sucede esto. La palabra termina en sigma, ¿sí? Es decir, yo separo en sílabas, queda Musais, ¿sí? Entonces, esta palabra, esta última sílaba, ¿sí? El diptongo ai es largo, no se cuenta como breve. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra no termina en el diptongo ai, sino que termina en la sigma. Entonces, con lo cual, si yo ya sé que esta última vocal se la considera larga, ¿sí? Esta penúltima sílaba que es larga y acentuada, ¿sí? Acá tenemos penúltima larga y acentuada, pero lo que no tenemos es la última breve, tenemos una última larga, razón por la cual va un acento agudo en lugar del circunflejo. Es una palabra entonces paroxítona. Ya que estamos, voy a explicar lo que sucede con la misma palabra, pero sin la sigma. En este caso, tenemos esta palabra musai. Ahí tenemos musai, tenemos dos sílabas. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este caso, yo tengo que la última sílaba termina en el diptongo ai, por lo tanto, ese diptongo se lo considera breve.
Entonces yo acá tengo última breve y tengo penúltima larga y acentuada. Por esa razón, acá sí tengo que colocar el circunflejo. En este caso, en Musay, sí se verifica la regla del circunflejo forzoso. En cambio, en la palabra de arriba no se verifica la regla. ¿Por qué? Porque esta sílaba es larga. Entonces yo acá tengo con Musais, con sigma final, yo tengo una palabra paroxítona. En cambio, con Musay tengo una palabra proerispómena. ¿Sí? Y ya que estamos, si quieren, con musas pasa lo mismo que con musais. Yo también tengo penúltima larga y acentuada, pero tengo la última sílaba larga. ¿Sí? Tengo esa alfa con la rayita que me indica que es larga. Entonces también va a llevar acento agudo y va a ser una palabra paroxítona. ¿Sí? Bien. Luciano, perfecto. ¿tienen relación las tres palabras con el respecto al significado, digo? Sí, las tres significan musas. Sí, las musas, las diosas del arte y demás, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia, digamos? Si las ¿Están tres- declinadas? Por eso. Exactamente, la Ah. diferencia es que exacto, la diferencia es que terminan de una manera distinta, ¿sí? El primero es el caso dativo, el segundo es el caso nominativo y el tercero es el caso acusativo. Son tres casos distintos. El significado del primero sería para las musas, literalmente. El segundo sería las musas, ¿sí? Y el tercero sería a las musas. ¿Sí? Eso cuando vemos declinación lo vamos a ver, ¿sí? Pero a mí lo que me importaba era sobre todo que comprendieran qué tipo de acento va, porque obviamente cuando veamos declinación, fíjense cómo ha cambiado el acento en la misma palabra, pese a que es la misma palabra, tenemos acentos distintos, según el caso de declinación en que vaya la palabra. Por eso es importante aprender estas reglas. ¿Sí? Bueno. Me parece que no sé si vamos a alcanzar porque ya son -20. Por ahí podríamos revisar del otro ejercicio algunas palabras. No sé, ¿prefieren que veamos algunas palabras más de acá o quieren que pasemos a ver las palabras más difíciles del otro ejercicio? Yo diría que veamos las más difíciles del otro ejercicio por ahí, ¿no? Así que yo voy a dejar de compartir. En total son 5 minutos y ya después los libero. Tengo que compartir acá pantalla. Vamos a ver. Acentos corregidos. Acá. Bueno. Por ahí, digamos, las palabras más difíciles, digamos, de estos ejercicios, vamos a ponerlo acá que están ordenadas como en el enunciado. Las palabras más difíciles son, en primer lugar, está aidris, que ya cuando hablamos con el compañero lo dijimos un poco, ¿no? Cuando nosotros separamos en sílabas, a ver qué pasa acá. Cuando nosotros separamos en sílabas, la palabra aidris, ¿sí? Tenemos como ya, digamos, el acento, la posición y el lugar del acento y del espíritu, ya me dicen que esta palabra no forma diptongo, que este ay no es un diptongo. ¿Sí? No hace falta que yo coloque una diéresis acá para darme cuenta. ¿Por qué? Porque el espíritu y el acento están colocados sobre el primer elemento del diptongo. Si el acento y el espíritu está colocado en el primer elemento del diptongo y no en el segundo, acá yo ya no tengo más diptongo, tengo una ruptura de diptongo.
Entonces, la palabra se separa en sílabas de esta manera. A, I, bis. ¿Sí? Así sería. Y no hay, como ya dije, no hay diptongo. Esa es una palabra por ahí que pudo haberle llegado a costar. ¿Mm? Otra palabra que pudo haber llegado, que les pudo haber llegado a costar es, me parece que ya sé cuál es, que es la palabra, nuestra vieja conocida, Hades, ¿sí? Que esto se pronuncia, como ya dije, se pronuncia Hades, no se pronuncia Haides, ¿sí? Acá, para darse cuenta de si es un diptongo o no, o sea, solamente tienen que conocer la palabra. Sí, acá sí que no hay tutía, digamos. Acá ya esta palabra ya la vimos varias veces, de hecho la presenté como una palabra excepcional, justamente para advertirles de que eso que aparece al principio es un diptongo impropio. Es la versión, digamos, mayúscula de este diptongo, ¿sí? Por lo tanto, esa iota, cuando esta alfa de este diptongo aparece en mayúscula, la iota se escribe al lado y no se pronuncia, ¿sí? Y hay una cosa más también, otra cosita, que esa iota, por más que vaya escrita ahí al lado, cuando ustedes tienen que ordenar alfabéticamente la palabra, no se cuenta, ¿sí? Es como si hubiera simplemente, es como si hubiera la alfa, es como si tuviera solamente la alfa. Por esa razón, cuando les hice la solución de los ejercicios, fíjense que aparece acá, acá están ordenadas alfabéticamente, la palabra Hades está en tercer lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta iota no cuenta, o sea, la iota suscripta o adscripta nunca cuenta como vocal para ser tenida en cuenta en el orden alfabético, ¿sí? Es decir, es como si acá estuviera esto, ¿sí? Por esa razón, no la mando abajo de Atená, la tengo que poner arriba, porque esta no, ya te digo, esta no cuenta como una vocal, la iota suscripta o adscripta, es decir, la iota escrita abajo o al lado, es decir, formando la iota que forma el diptongo impropio, no cuenta como vocal para ser, digamos, ordenada alfabéticamente. Ese es otro datito. De hecho, si ustedes buscan esa palabra en el diccionario, no la pueden buscar como Jaides, la tienen que buscar como Hades, como si no estuviera esa iota, ¿sí? Si quieren, hagan la prueba. La palabra, de hecho, está en el diccionario. El que la quiera buscar, la palabra Hades está en la página 9, ¿sí? La primera columna arriba de la página 9, y justamente no está junto con el resto de las palabras que empiezan por alfa y le sigue iota. Esas palabras están desde la página 13 en adelante. En cambio, la palabra Hades está en la página 9, con lo cual ahí ustedes se dan cuenta que la iota que aparece ahí no se cuenta no se cuenta para hacer el orden alfabético. ¿Mm? Profe, Sí. en mi diccionario está la iota, pero tiene diéresis y acento. O sea, está también Hades, así como lo decís. Sí, no, pero ahí ya no se... Bien, pero ahí lo que pasa es que vos tenés la diéresis, ¿sí? Entonces, si tenés la diéresis, eso ya me indica que no hay diptongo. Entonces, Claro, eso se pronunciaría Haides, y ahí sí, está en el orden normal. claro, de hecho también tiene Hades al lado entre corchetes o Hades, así, pero está con la diéresis y con Claro. espíritu suave también encima.
Tal cual, sí. Es que es curioso porque el origen, bueno, si hay espíritu suave, es posible que sea, claro, acá dice, claro, eso está en la página 14, en la mitad de página, primera columna, ¿no? Eh, claro, ahí ustedes tienen, en la página 14, tienen aides, o sea, esto se leería aides porque tiene la diéresis que me marca la ruptura del diptongo. Además, el acento está sobre la iota. Aides sería, ¿no? Exacto, así. Y claro, y además tiene espíritu suave, ¿sí? Pero la palabra, digamos, real, la que yo les puse ahí para que ustedes se complicaran la vida, es Hades, la que está en la página 9, primera columna arriba del diccionario Vox, ¿sí? Entonces, yo cuando separo en sílabas esta palabra es Hades, tiene 2 sílabas. Este es el diptongo impropio, en mayúscula, y esta es bueno, la última sílaba, ¿sí? Y es una palabra además paroxítona, acento agudo en la anteúltima. ¿Mm? Esas serían por ahí las más complicadas, digamos así. Después creo que el resto más o menos se pudo entender. Luciano, una preguntita. Sí, ¿Por qué figura, en el caso de esta palabra, figura 2 veces con el mismo significado? No entendí. porque están escritas de diferente manera, ¿sí? La que está en la página 9 es, digamos, la escritura tal cual yo la puse en el ejercicio. Y la de la página 14 es una escritura alternativa, ¿sí? Como el diccionario está pensado para que ustedes tengan un texto griego y busquen la palabra a partir de lo que ven en el texto, ¿sí? Entonces a veces el Una con diccionario... y la otra con... Claro, exacto. Ajá. Una es, la primera, la que yo les tiré, digamos, en el ejercicio, es sin diéresis, es el diptongo impropio en mayúscula, ¿sí? Y por eso la iota no se pronuncia. En el caso, digamos, digamos, de la escritura alternativa, que es la que presentó el compañero, sería aides, esa iota sí se pronuncia porque está la diéresis. Y esa diéresis a mí me marca que ese diptongo, para que se enteren lo que estoy diciendo, voy a escribir la palabra acá al lado para que se entienda bien. La grafía que él decía, que esto está en página 14, era A, ¿cómo se escribía esto? No, ahí está. A, I, des, así. Esta primera que está acá, eso tiene un diptongo impropio. Y esto se lee Hades, ¿sí? Y esto significa exactamente lo mismo, pero se escribe de otra manera, con espíritu suave y con diéresis. Y esto entonces se pronuncia Aides. Y significa lo mismo. Significa lo mismo, es la región del Hades, la región de los muertos. De hecho, en las tragedias, por ejemplo, hay un juego de palabras con esta palabra porque la raíz id, que aparece ahí, ¿sí? Esta raíz tiene que ver con la visión. O sea que el mundo de los muertos tiene esa alfa privativa que es de lo invisible, sería como, el mundo de los muertos sería, digamos, en ese juego de palabras, sería como el mundo de lo invisible, sería. O el mundo invisible. Justamente porque si estás muerto no lo ves, o sea, si llegas al mundo de los muertos y lo ves, bueno, medio muerto no estás, entonces. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Lo voy a poner así como para que se vea bien, ¿sí? Uno se lee Hades y acá tenemos el diptongo. Este se lee Aides y acá no tenemos diptongo. ¿Sí? Sí, igual mi diccionario no las tiene separadas, ¿no? Están las dos en la misma sección, en la misma... Están una al lado de la otra para que no sucedan este tipo de confusiones, imagino.
Mira vos, bueno, entonces yo debo tener una versión más vieja. En el Eh, box a mí me aparecen separadas, pero Aides, tipo, pone entre paréntesis, entre corchetes, como dijo Tiago, Hades. Ajá, claro. Sí, 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 bueno, de hecho acá también, ¿no? En la división que yo tengo también aparece entre corchetes. Pero digamos, también aparece la misma palabra en la página 9 también, ¿sí? Sí, igualmente ya les digo, menos mal que la tiene porque si no, ustedes se van a volver locos ya, más de lo que ya los podría volver locos el griego, este, pero sí, sí, efectivamente, sí, acá aparece también, es cierto. Al ladito, entre corchetes, dice Aides, Ujo, y entre corchetes dice O Hades. Está bien. Sí, sí. Sí, se ve que. Bueno, fíjense, de cualquier manera, fíjense si en la página 9, arriba en la primera columna aparece. Debería aparecer eh, porque esto, digamos, estos no revisaron nunca, no corrigieron la edición, así que lo más probable es que aparezca ahí también, donde yo les dije. Así que bueno, digamos que esta versión aparecería en los dos lugares. ¿Eh? Pero bueno, ya creo que son -10, así que ya podríamos ir cerrando, me parece, ¿no? Yo ya, en particular, yo estoy medio cansado. Imagino que ustedes también, pero bueno, espero que se hayan sacado muchas dudas. De cualquier manera, saben que mañana estoy de consulta de 2 a 5 de la tarde. Si tienen alguna duda, me escriben al mail, arreglamos y nos vemos por acá o por Zoom, donde ustedes se sientan más cómodos. Y bueno, y si quieren seguimos revisando estos ejercicios. Ya el miércoles, para el miércoles entonces les dejo la corrección de estos últimos ejercicios y, y el miércoles, la clase del miércoles, traten de estar porque sí vamos a ver, ya vamos a empezar a ver textos griegos. Preparé unos pequeños diálogos para que vayamos aprendiendo lo básico de la gramática y algunas cositas de vocabulario también. ¿Mm? Ya tiene que ver mucho con lo que estuvimos viendo con el jaire, te posejes, etcétera, pero ahora lo vamos a ver y lo vamos a sistematizar desde el punto de vista gramatical. ¿Mm? Así que bueno, por ahora estaríamos, así que me despido de todos. Erros cepantes, que estén todos muy bien y bueno, nada, eso, nos estamos viendo, ¿sí? Hasta la próxima clase, gracias. Chao, Nos vemos. profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias. Chau, chau, nos vemos. Salgo de la llamada. Finalizo la llamada, tengo que